Y vamos a continuar con el tema que habíamos dejado el jueves pasado. Muy bien, estamos en el curso de Teología Sistemática 2 y hoy tendremos la clase 3, que es Antropología Bíblica, la naturaleza humana y el tema del pecado original, en la perspectiva del plan de salvación. Muy bien, hoy vamos a abordar las cosas que tienen que ver con la naturaleza humana y son obviamente temas relacionados con el asunto de la salvación. Y bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe en este momento. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias primeramente porque tu bendición es con nosotros este día. Te pedimos que asimismo nos acompañes a lo largo de la jornada de este día miércoles, que tú nos acompañes, que nos bendigas, que vayas con nosotros. Y en este momento queremos pedirte también que nos ilumines, Señor, en esta reflexión que vamos a tener acerca de temas, asuntos relacionados con el aprendizaje de tu palabra. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a retomar eh, un poco de lo que habíamos visto en la clase pasada y fue con la que dejamos una pequeña tarea. Dice la naturaleza humana y la doctrina del pecado original. Es probable que ustedes ya hayan escuchado ese concepto del pecado original, pero dejamos una pequeña tarea relacionada y con este asunto, con este primer asunto, entonces voy a tomar lectura. Dice, un punto de vista tradicional es que la imagen original de Dios en el hombre se vio afectada por la caída, es decir, por el pecado de Adán y Eva, y que la entrada del pecado en el mundo impactó gravemente a la raza humana. Así entonces, la caída y la entrada del pecado alteraron la naturaleza original del hombre, asumiendo o presuponiendo que el hombre haya sido creado originalmente bueno, pero que por esa caída, pues esta condición que tuvo el ser humano al inicio en la creación, pues se vio afectada. Pero dice lo siguiente, y sobre esta consideración, es decir, en la entrada del pecado en el mundo y su afectación sobre la raza humana, tenemos dos posturas principales. Una es lo que hoy se denomina como la postura arminiana, porque su proponente fue Jacobo Arminio. Él vivió entre esos años que están ahí anotados, 1560, 1609, y fue un teólogo holandés. Dice, ¿cuál es la postura arminiana? Dice que la postura original del ser humano sí se vio afectada, pero solo parcialmente, quedando sus capacidades intelectuales y morales disminuidas, pero funcionalmente aceptables todavía. Es decir, sí, el pecado sí causó una alteración de la naturaleza humana que había sido creada. De hecho, para Arminio, la naturaleza humana no fue creada esencialmente buena, como sí va a ser la postura de Juan Calvino. Lo que va a decir Jacobo Arminio es que el hombre fue creado neutral y debido a esa neutralidad, él pudo decidir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que pensaba Jacobo Arminio en cuanto a la naturaleza humana. Pero en contraparte a esta postura tenemos otra, que es la de Juan Calvino. Juan Calvino vivió entre los años 1509 y 1564. Ustedes pueden ver cómo eran, no sé, las condiciones, pero eran vidas muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos entre 40 y tantos, 50 y tantos años de vida. Entonces, bueno, fue el tiempo que vivieron tanto uno como otro.
Juan Calvino era un filósofo y teólogo francés, y él decía que la afectación de la caída, por supuesto, no había sido parcial, sino total. Y debido a ello, entonces la imagen de Dios en el ser humano quedó destruida y con ello perdió totalmente su capacidad para buscar a Dios y para poder hacer algún bien o realizar algún bien. Entonces, obviamente, vamos a ver aquí que la primera postura que tenemos en cuestión cronológica es, por supuesto, la de Juan Calvino. Después, inmediatamente posterior, vendrá la de Jacobo Arminio. Pero dejamos una pequeña tarea y quisiera que tres de ustedes me hicieran favor de darme su opinión al respecto. ¿Quién tiene razón? Lo planteamos en esos términos, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Arminio o Calvino? En cuanto a que la naturaleza humana se vio afectada parcialmente o totalmente, en cuanto a que las capacidades del ser humano, intelectuales y morales, quedaron disminuidas, como decía Jacobo Arminio, o quedaron totalmente destruidas, como lo señalaba Juan Calvino. Quiero decirles que antes de que tres de ustedes me compartan su opinión, su pensamiento, en realidad en el discurso de la prédica, en el discurso de lo que podemos escuchar hoy día en los púlpitos, yo casi estoy seguro que a veces la postura del predicador se puede recargar un poquito hacia un lado o hacia otro. Normalmente son posturas que llegamos a tener en nuestra explicación acerca del ser humano. Y podemos recordar algunas prédicas, algunas charlas que tienen que ver con eso, ¿no? Obviamente se enfocan en cuanto a la salvación. Entonces, ¿por qué Dios vino a salvar? ¿Por qué Dios envió a su Hijo para salvar? Bueno, porque, como dice la Escritura, estábamos sumidos o sumergidos en nuestros delitos y pecados. Pero estas dos posturas, sí, si bien a lo mejor no se conocen en términos de la membresía, por ejemplo, ningún hermano o hermana va a decir, es que hermano, yo pienso o yo soy arminiano o yo soy calvinista en cuanto a eso. Pues no, realmente no hay una conciencia, quizá un dominio, un conocimiento acerca de esas posturas en específico, ¿no? Pero obviamente cualquier creyente sí va a tener su propia opinión acerca del pecado. Claro, eso sin duda. Muy bien, entonces, ¿quién de ustedes les gustaría comentar un poquito, solamente compartamos brevemente sobre las dos posturas? ¿Quién tiene razón? ¿Cuál a lo mejor interesante? ¿Cuál postura creen que es la que tenemos como iglesia? Muy bien. ¿Quién quiere compartir? Hermano Mario, adelante, por favor. Sí, buenos días. Eh, Estuve viendo un poco las dos posturas, investigando un poquito más ahí, leyendo, vi unos 5 puntos donde se diferencian, ¿no? Las dos posturas y para mí, al menos lo que pude rescatar o desde mi punto de vista, la postura de Arminio es más razonable, según lo que estuve leyendo, ¿no? Ya que dice que aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por el pecado, el ser humano no ha quedado en estado de total incapacidad espiritual. Dios le brinda a todo pecador la capacidad de creer y arrepentirse. La libertad del hombre consiste en su capacidad para escoger el bien sobre el mal
en materia espiritual. Su voluntad no es esclava de su naturaleza pecaminosa. Tenemos libre albedrío. Podemos decidir y discernir lo bueno de lo malo y no, como dice Calvino, que perdimos toda capacidad de hacer el bien. La obra redentora de Cristo hace posible la salvación de toda la raza humana, pero no garantiza la salvación de nadie. Si bien Cristo murió por toda la humanidad, solamente aquellos que creen en Él serán salvos. Y también podemos perder esa salvación que recibimos por gracia si hacemos lo indebido ante los ojos de Dios. Por ahí es lo que más o menos rescaté de lo que pude investigar. Por ahí la postura de Arminio para mí parece un poco más razonable en el sentido de que tenemos por ahí el libre albedrío, ¿no? De decidir lo que entre lo bueno y lo malo, y no como por ahí que la postura calvinista eh, que dice que perdimos por ahí toda la capacidad de hacer lo bueno en el momento, ¿no? De haber pecado. Ok, sí, efectivamente. Son 5 puntos, como usted bien lo mencionó, hermano Mario, los que van a ser el centro del debate entre ambas posturas. Y cada postura, de hecho, va a generar escuela. Uno de los conceptos que usted mencionó y que para Jacobo Arminio es básico, es esencial, es el asunto del libre albedrío. Obviamente, si fuéramos calvinistas y dijéramos que la caída afectó absoluta, totalmente, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío se desvanece y siempre estaríamos condicionados solamente por esos impulsos pecaminosos y realmente no habría otra salida para nosotros, porque obviamente si nuestra naturaleza se ve afectada, es lo único que podemos esperar. Pero para Jacobo Arminio es muy importante el libre albedrío en el ser humano y por eso él tiene que, si quiere defender el libre albedrío, entonces tiene que suavizar el impacto del pecado en el ser humano. Entonces, si nosotros fuéramos arminianos defendiendo el libre albedrío, entonces tendríamos que estar de acuerdo con él en que el pecado sí nos afectó, pero no totalmente, sino solo parcialmente. Muy bien, muchas gracias, hermano Mario. Adelante, hermana Esmeralda. Bendecido día. Son muy interesantes las dos posturas, hermano. A simple vista parecería que la postura arminiana es más cierta, ¿no? Pues se entendería el por qué algunos tienden a ser más buenos o ser más malos, ¿no? Y ahí, bueno, la postura del libre albedrío. Pero analizando también la otra postura, pues se analiza el por qué el ser humano por naturaleza tiende a hacer lo malo, incluyendo desde que son pequeños, ¿no? Lo que comentábamos la clase pasada. O sea, porque hay niños que siendo muy pequeños, que aparentemente no tienen un ejemplo para hacer lo malo, hacen lo malo y hacen lo malo de una manera que es impactante, ¿no? Entonces, son dos posturas muy interesantes que a la vez también no lo dicen todo, ¿no? Porque entonces, lo que usted ahorita comentaba, eh, ¿qué sería entonces de nosotros si ambas posturas fueran tan ciertas? Eh, Ninguno de los seres humanos alcanzaríamos a, a llevar una vida digna, una vida buena, a poder hacer el bien, eh, alcanzar el perdón de Dios. No sé, yo creo que ahí es un poquito donde nos deja, ¿no? A seguir pensando o analizando esta situación.
correcto. Sí, sí, gracias, hermana Esmeralda. De hecho, en esta, eh, no sé, ambigüedad que usted nota que puede haber, porque a veces quizá parecemos estar de acuerdo con Arminio, pero también la cuestión de los efectos del pecado que señala Calvino. Entonces, como que a lo mejor estaríamos en una línea media donde nos movemos a veces para explicar, porque déjenme decirles que cada postura usa sus textos bíblicos, o sea, tienen su base bíblica cada una de esas posturas. Entonces, de hecho, es muy interesante que nuestros puntos de fe, sin señalar qué es arminianismo, qué es calvinismo, sin señalar cuestiones de esas, si ustedes observan el asunto sobre la salvación, sobre el ser humano y sobre el pecado, van a notar que hay ahí también un poco de juego entre ambas. A veces parece ser que somos de cierta manera calvinistas y a veces en cuanto al libre albedrío, pues somos claramente arminianos. Es muy interesante eso. Y eso ya nos indica, como bien decía mi hermana Esmeralda, porque estamos reflejando nosotros, hermano Mario, hermana Esme, nosotros reflejamos las enseñanzas en las que hemos sido formados. Y a lo mejor en un marco general, igual si nos pusiéramos a hacer ¿cómo se dice? Una clasificación o una estadística, encontraríamos que hay un gran porcentaje de pensamiento arminiano, pero también un importante porcentaje de pensamiento calvinista. Pero esto es algo, es por supuesto interesante, pero ya nos indica el impacto que estas posturas, aun cuando se generaron 5 siglos antes de nosotros, siguen teniendo su impacto y a veces de manera inconsciente. Hermana Esther, adelante, por favor. Paz, hermanos. Paz. Eh, bueno, no pude investigar mucho, pero según lo que leo y lo que se está comentando, eh, me parece más aceptable la postura arminiana, porque con respecto a que el ser humano que cae en pecado tiene la capacidad de buscar a Dios. O sea, yo creo que todo ser humano busca de Dios, del bien y de su salvación. Y con respecto a la postura calvinista, solamente quiero decir una pequeña cosa, es que eh, habla de la capacidad de buscar a Dios, pero yo quisiera decir que creo que tenemos capacidad de buscar a Dios, pero con la ayuda de Dios, porque por su gracia, Él es el que nos lleva hasta Él. Y bueno, después el paso seguido, el que hace nuestro cambio es Cristo Jesús, pero ya no es el tema. Pero me inclino por la postura arminiana. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermana Esther. Y sí, hay un aspecto que usted mencionó, que es la cuestión de la asistencia, que en este caso usted dijo, tenemos la asistencia del Espíritu. Aunque el ser humano tiene la capacidad para arrepentirse de su pecado e inclinarse hacia el ofrecimiento de la gracia divina, de todas maneras, tenemos una asistencia del Espíritu, una asistencia de Cristo, un acompañamiento de Cristo. Quiero mencionar sobre esto, hermana Esther, que justamente que las dos posturas creen también en la asistencia del Espíritu, solamente que en la parte que toca a Juan Calvino, dice que es una asistencia total. Total, porque el ser humano está impedido incluso para creer. Entonces, en esta postura, Dios a través del Espíritu tienen que
insertarle la fe al ser humano, porque si no, no podría creer. En el caso de Arminio, que también cree en una asistencia del espíritu, pero es una asistencia cooperativa, en donde interviene el libre albedrío y la capacidad que el ser humano tiene, a pesar de su pecado, para tener fe, para creer en Dios, pero también la cooperación del Espíritu Santo para que esa fe sea efectiva, sea eficaz. Y sí, entran elementos en los que ambos creen, pero son elementos que cada uno le da su propio enfoque, su propio matiz. Muy bien, esos puntos que mencionaba mi hermano Mario son los que vamos a comentar en la sesión de hoy y las traigo aquí para ustedes. Entonces, muchas gracias, hermana Esther. Vamos a entrar entonces en este análisis de los puntos. Vamos a revisar primero la postura de Calvino, porque fue la que cronológicamente se dio primero, y después revisaremos la postura de Jacobo. Muy bien. Me falta este punto que también lo dejamos pendiente la semana pasada, lo voy a ver también porque es un tema que también nos atañe e incide mucho en nuestras perspectivas actuales. Dice, la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original. Dice, también a lo largo de la historia y hasta nuestros días, existen posturas diversas sobre las consecuencias del pecado original, formulándose tres visiones principales al respecto. Y tenemos aquí tres maneras de ver al ser humano en este contexto del pecado original, en este horizonte del pecado original. Dice antropología negativa. Esto va un poco más con el calvinismo. Dice, el ser humano es absolutamente incapaz de buenas obras. Una antropología positiva, que sería el otro extremo, dice, a pesar de la caída, el ser humano conserva plenamente su capacidad racional y moral y puede realizar buenas obras incluso sin precisar de la gracia, que es el otro extremo. Tenemos un primer extremo de la antropología negativa donde dice el ser humano es incapaz. Alguien tiene que hacerlo por él. Por sí solo está impedido, que suena mucho claramente a una postura calvinista. Pero viene el extremo, antropología positiva. Dice, a pesar de la caída, el ser humano, incluso incluso sin fe, incluso sin creer. Y aquí, ¿se recuerdan ustedes que yo les mencionaba un ejemplo la sesión pasada, que fue uno de los motivos también de la tarea? Porque existen personas que, aunque no profesan religión alguna, ningún credo, no están suscritos a ninguna comunidad de fe, ni visitan una iglesia, etcétera, pero llevan una vida moralmente aceptable. Y entonces aquí entraría este punto de la antropología positiva, que dice, bueno, a pesar de la caída, a pesar de que el mal existe en el mundo, hay personas que moralmente pueden llevar una vida recta, incluso sin profesar una religión. Y creo que yo no me equivocaría si al afirmar que conocemos a personas que efectivamente no profesan una religión, pero que a nuestro criterio diríamos, pues no hacen mal a nadie y a lo mejor cada vez que tienen oportunidad hacen bien a alguien, dijéramos nosotros en nuestros términos, hacen buenas obras. Bueno, es alguna postura que también existe. Esto son posturas que también se están moviendo en la actualidad. Hay quienes defienden esa parte, ¿no? Es que yo no necesito ir a una iglesia para hacer lo bueno. No necesito seguir mandamientos para hacer lo que mi conciencia me dicta acerca de lo que es bueno. Y tenemos ese tipo de posturas que no son necesariamente posturas ateas, sino que simplemente son personas
son lo que hoy bajo el término conoceríamos, son personas agnósticas. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo es el creer en todo aquello que es demostrable. Lo que no se puede demostrar por lógica, pues no constituye la realidad, eh, pues no constituye la realidad. Entonces, esa es una postura también interesante que se mueve mucho hoy día. Hay personas que no precisan y no quieren precisar de profesar alguna religión. Muy bien. Y tenemos un punto medio, una antropología media, que iría más un poquito con el arminianismo. Dice, el ser humano, a pesar de la caída, está en capacidad de elegir obrar el bien o hacer el bien, aunque para una verdadera regeneración necesita de la gracia. Entonces, va más con lo que decía mi hermana Esther, que va un poquito más ubicado en el arminianismo, es decir, una cooperación entre la participación humana y la colaboración divina. Y bueno, estas tres posturas vale la pena que también las tomemos en cuenta porque en el pensamiento moderno se siguen moviendo esas tres formas de ver o de conceptuar al ser humano. Muy bien, pues vamos a entrar entonces a la postura calvinista. Vamos a ver, son 5 puntos, como bien mencionó mi hermano Mario. Los vamos a leer, incluso aquí tengo citas de lo que fueron algunos concilios, por decirlo de alguna manera, para que esto suene familiar para nosotros. Hubo una especie de concilios en donde incluso se discutieron estas posturas y se afirmaron. Pero vamos a ver primero la postura de Juan Calvino. Juan Calvino, el primer punto y del cual tiene que partir, porque es su base, es la base de los siguientes, es la depravación total. Y con esto, aunque suena muy fuerte, el término de depravación total es un término típicamente calvinista. Dice, la imagen de Dios en el ser humano ha sido afectada y distorsionada por la entrada del pecado en el mundo. Esto significa que cada aspecto de la vida ya está condicionado. ¿Qué es cuando algo está condicionado? Ya está condicionado. A veces como ciudadanos, para poner un ejemplo, estamos condicionados a tener un registro de nacimiento, a tener un registro de identidad. Y, por ejemplo, por lo menos aquí en México tenemos una credencial que nos identifica para hacer trámites de todo tipo. Sin esa credencial, prácticamente usted no existe. Entonces, esa credencial a mí me condiciona para poder hacer trámites, cualquier serie de cosas como ciudadano mexicano. Yo necesito esa credencial. Entonces, estar condicionado significa que la existencia no puede ser a menos que estés cumpliendo o estés sujeto o, vamos usando la palabra, estés condicionado por algo. Eso quiere decir que cuando algo ya está condicionado, ya no hay elección. O sea, aquí en una postura de depravación total no hay elección. O sea, el pecado ya me condiciona y me condiciona de tal manera que ni siquiera me doy cuenta que soy pecador y tampoco me doy cuenta que necesito la salvación. Dice, por lo cual por lo cual señala la Escritura que estamos muertos. Ese es un pasaje del material paulino, del material de Pablo, que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que hemos llegado a tener vida justamente por la obra de Jesucristo. Pero entonces, repito, existen pasajes
que incluso, si se toman así, pueden servir para sostener una u otra postura. Pero ahorita estamos viendo la postura de inicio, la postura calvinista, y el primer punto, que es depravación total. Dice, por lo tanto, y no podemos entonces, debido a esta situación, no podemos entonces cambiar nuestra situación por nosotros mismos. Tiene que hacerlo Dios, obviamente. Y cito aquí lo que es el canon de Dort, que es, como yo decía, una especie de concilio que tiene sus declaraciones. Eh, Muy bien, el canon de Dort es un documento que resume la postura de las iglesias protestantes en los Países Bajos entre los años 1618 y 1619. Dice, este es un extracto de lo que dice esa declaración. Dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado. Todos los hombres son concebidos en pecado. Eh, una pregunta. Nosotros, hermanos, ¿a quiénes bautizamos? ¿Bautizamos a niños o a adultos? No bautizamos a niños. ¿Qué, qué religión o iglesia o confesión sí bautiza a niños? Los católicos. Los católicos bautizan a los niños. Eh, esa acción está basada en ese presupuesto que dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado. Y por eso la doctrina católica toma a los pequeños recién nacidos, a los pequeños de brazos, y los bautiza, porque es ese bautismo que se practica con los infantes es un ritual para anular el efecto del pecado en esa persona recién nacida. Nosotros, obviamente, repito, no bautizamos a niños, bautizamos a adultos, pero el presupuesto sigue siendo el mismo. El bautismo sirve para cancelar, con el debido arrepentimiento primero, para cancelar el pecado en nosotros, hacer efectivo el perdón de Dios en nosotros, se elimina el pecado y entonces simbólicamente nacemos a una nueva vida. Entonces, aquí sigo leyendo esta parte, dice, y al nacer son concebidos en pecado y al nacer son como hijos de ira. Esto es también típicamente de la temática paulina, hijos de ira. Eh, eh, el apóstol Pablo, al estar leyendo sobre todo la carta a los romanos, dice que todos los seres humanos que están sin gracia, que están sin la gracia, porque la gracia se manifiesta con el arribo, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero él dice que todos los seres humanos que estamos fuera de la gracia, estamos bajo la ira. Y al estar bajo la ira, lo único que el ser humano puede aspirar es a la muerte, a la destrucción, porque estar bajo la ira es estar bajo condenación y por supuesto bajo muerte. Dice, sigo revisando esta parte, dice, incapaces de hacer algún bien saludable o salvífico. Nosotros diríamos que las personas que no profesan religión alguna, están en una condición de bien o una condición de bondad. Pero lo que diría Calvino, diría, bueno, sí están en una condición de bondad, pero no es una bondad salvífica. Ellos no pueden portarse bien sin asistir a la iglesia toda su vida, pero ellos no se van a salvar, porque no es una bondad, no es una condición de bondad salvadora. Dice, la condición salvadora solamente la otorga Dios a través de Jesucristo. Y entonces dice aquí, son incapaces de algún bien saludable o salvífico y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corrigen su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sino solo la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera.
Arminio también cree en la gracia y en el don del Espíritu, pero el enfoque es diferente. Para Calvino, confirmamos, para Calvino, la cuestión de la salvación es de competencia solamente divina. El hombre llega a ser solamente un vaso, un recipiente que recibe la salvación de Dios, porque por sí mismo no puede hacer nada, solamente es apto para recibir, y al recibir entonces ya puede obrar, puede seguir. Bueno, esta es el primer punto acerca de la depravación total. Depravación no parcial, no, ¿cómo se dice? No parcial, no de algo apenas, sino totalmente, algo que es absoluto. Muy bien, el segundo punto que es otro tema muy interesante también, que está basado en el concepto de la soberanía divina. Dice elección incondicional, elección incondicional. Mientras en el punto anterior se hablaba de condicionamiento por el pecado, aquí se va a hablar de una incondicionalidad, elección incondicional. Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir. Debido a que estamos muertos, es decir, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude, la única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Si realmente creemos que somos malos, entonces no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. Porque aquí lo dice Juan Calvino, Dios ejerce su gracia soberanamente. Pero aquí ya nos está diciendo algo. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es ser soberano? ¿Qué es ese concepto de soberanía? Bueno, la soberanía es la libre autodeterminación. La soberanía es cuando yo determino mis propios actos, mi plan del día, mi programa del día, lo que quiero hacer, etc. Pero imagínense eso en Dios. Dios, para aplicar su salvación, necesita preguntarle a los ángeles qué debe hacer o al ser humano por dónde debe caminar. No, la soberanía aplicada en Dios es que Dios por sí mismo está en su naturaleza. Dios decide qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Él decide todo. Entonces, por eso es que esta parte de aquí ya nos está indicando algo. Si Dios para Calvino, él va a decir, no todos van a ser salvos, son solo aquellos que Dios elija. Por eso aquí este punto se llama elección incondicional. Si hay una elección, hay una reprobación. Esa es una de las críticas que se le hace a la postura calvinista, porque si Dios elige a algunos, indirectamente va a reprobar a otros. Es decir, al hacer una selección, también está automáticamente haciendo una reprobación. Y este es un punto. Entonces sería decir que Dios, la oferta de salvación divina no es para todos, sino es solamente para unos cuantos. Ahora, claro que nosotros diríamos, porque también estoy seguro de esto, diríamos que la salvación de Dios es una oferta universal. O sea, cualquier ser humano, y decimos cualquier ser humano, puede aspirar a la salvación divina. La oferta de salvación de Dios es universal, no es una salvación condicionada, ni basada en una cierta elección.
claro, pero en el comportamiento eclesial, yo recuerdo que hará unos 30 años más o menos, algo que inmediatamente brotaba en nuestro ser iglesia, por lo menos en México, era que éramos la iglesia verdadera, éramos la iglesia elegida. Hay muchas, sí, pero nosotros somos la iglesia elegida por Dios. Somos los únicos. Sí, que otros creen en Cristo, que se reúnen, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros somos los únicos. Creo que hace unos 30 años la iglesia en México, y todavía quedan algunos rastros de esa postura, hará unos 30 años, 35 años quizá, que la iglesia en México estaba totalmente convencida de que aunque hubiese otros cristianos, ellos se iban a perder, iban a ser condenados. Y la iglesia de Dios del séptimo día era los únicos que nos íbamos a salvar. Por eso los programas evangelísticos estaban dirigidos a: vengan a conocer nuestra iglesia, vengan a conocer nuestra doctrina, porque aquí está la salvación. Esto, aunque había una convicción muy fuerte sobre esto, reflejaba, aún sin quererlo, sin estar muy consciente, reflejaba esta parte del calvinismo. Y yo siento que es una parte que todavía quedan algunos rastros hoy día. Muy bien, vamos a seguir adelante con esta parte. Dice: la elección incondicional significa que Dios escoge, Dios selecciona, Dios determina por sí mismo. Le dirían a Juan Calvino: a ver, ¿por qué Dios escoge, por qué Dios discrimina a unos de otros? ¿Por qué no los toma a todos? ¿Por qué no los salva a todos? Y Juan Calvino diría: porque no todos son dignos de ser salvos. Y como eso solo Dios lo sabe, Dios conoce pasado, presente y futuro de las personas. Entonces, como Dios conoce todo eso, es lo que en sistemática se conoce como presciencia, la presciencia divina, es decir, aquel conocimiento que Dios tiene aún cuando las cosas no sucedan. Entonces, en base a eso, ejerce su soberanía. La soberanía tiene que enraizarse o tiene que fundamentarse en la presciencia divina. Para que Dios determine estos van a ser salvos y estos no, es porque Dios sabe anticipadamente quiénes van a ser efectivos para tener una respuesta de fe adecuada y quiénes no van a ser efectivos para una respuesta de fe. Entonces, por eso, en base a ese conocimiento de Dios previo, presciencia, en base a ese conocimiento de Dios, entonces Dios determina elegir a unos y reprobar a otros. Claro que es una postura muy, muy criticada, porque entonces todo el peso de la salvación y la condenación ya no tiene asunto con el ser humano, sino simplemente con la libre determinación divina. Así es que si yo me voy a perder, si yo me voy a perder, a condenar, bueno, pues Dios ya sabía que yo iba para condenación, por eso no hizo, la eficacia de su gracia no obró en mí, porque él ya sabía que yo iba para perdición. Entonces, ¿para qué gastar gracia en alguien que ya no tiene remedio? Pero, repito, es una postura bastante criticada, por supuesto. Y tiene sus pasajes de elección, ¿no? Dice, Dios escoge para dar vida eterna sin estar condicionado por algo. No hay nada que yo pueda hacer para convencer a Dios. Si Él ya determinó que la gracia no va a ser efectiva para mí, no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, para cambiar su pensamiento. Y aquí hay un pasaje que se cita al respecto, que es el que dice: aunque
Obviamente el calvinismo lo interpreta muy literalmente, ¿no? Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Es un pasaje bíblico, sin duda, el pasaje de la vid verdadera en el Evangelio de Juan. Pero vean ustedes que cuando uno quiere, cuando uno así lo desea, uno toma pasajes y uno les da el enfoque que uno quiere y se acabó. Entonces, esta es la postura. Dice, al respecto, en otra declaración también se añade lo siguiente. Nuestros hermanos de años atrás nos dicen, por el decreto de Dios, la teología reformada tiene este tipo de conceptos, el decreto divino. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un decreto? ¿Alguien me puede decir qué es un decreto? ¿Qué sería qué es cuando el presidente decreta algo? Cuando el presidente de un país decreta algo, los ciudadanos que no cumplen, ¿qué sucede? Hermana Amanda, Eh, Paz, hermanos, buen día. Es como, digamos, algún acto o una decisión que una autoridad toma para que los demás lo, lo tengan que hacer. No sé, es como un acto ok. ejecutivo, puede ser. Sí, sí, correcto, pero en este caso, un decreto no va a preguntar, el presidente no va a ir a su casa a tocar a su puerta, hermana Amanda, y le va a decir, oye, voy a enunciar este decreto o lo voy a anunciar. ¿Tú qué opinas, Amanda? ¿Pasará que el presidente haga eso, hermana Amanda? No, ellos, o No. sea, el decreto pues ya lo publica y dice decrétese y cúmplase, ¿no? Pues normalmente cuando Sí, arman un decreto al final del decreto dice eso, eh, de tal fecha y que se cumpla de inmediato. correcto, Ujú. correcto, correcto. Se Ok, podría decir entonces, que es una orden. sí, es una orden, es una prescripción, dijéramos el lenguaje religioso es un mandamiento, el mandamiento se cumple. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hay opción, o sea, hay un mandamiento y eso se cumple, el decreto se cumple. Bueno, pues dentro de la teología calvinista existe mucho el uso de este concepto, el decreto. Dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados, otro concepto muy calvinista, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. Es lo que señalaba yo, la elección por ende siempre trae una reprobación. Si usted va al súper a comprar sus cosas que necesita, usted ya tiene sus marcas preferidas, sus productos que a usted le gustan. Entonces, el anaquel tiene muchos productos, pero usted selecciona lo que para usted le conviene. Pero al momento de seleccionar lo que para usted conviene, en automático selecciona y desecha lo demás. Eso es lo que dice la teología calvinista. Cuando Dios elige a los que va a salvar, en automático desecha al resto. Obviamente, la postura arminiana no está para nada de acuerdo con esto, pero la teología reformada es lo que enseña. Dice, algunos son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. Y es lo que dice la teología reformada con base en los principios calvinistas, con base en los principios de Juan Calvino. Vayamos al siguiente. Obviamente si hay una elección incondicional,
por fuerza debe haber una expiación limitada. Esto, lo uno lleva a lo otro. Dice, la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. ¿Qué quiere decir con que paga? Es otra manera de decir, la muerte de Cristo es eficaz solo para los elegidos. Dice, el perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores. Sin embargo, solo es eficaz, solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. ¿Recuerdan ustedes pasajes bíblicos en donde se hable que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo? Encontramos esos pasajes en Colosenses y en Efesios. Hay ideas muy parecidas con este argumento calvinista. Bueno, pues ellos toman esos pasajes encontrados allí para poder sostener este tema de la predestinación. Una predestinación que queda en la soberanía de Dios y que, como aquí literalmente se dice, ocurre desde antes de la fundación del mundo. Dice, la expiación de Cristo, sigo leyendo, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva. Fíjense lo que señala, para que toda la humanidad sea salva, independientemente de si creyeren o no. Sí, es como, esto es bastante raro y ambiguo porque no niegan, por un lado, el calvinismo no niega que Jesucristo haya muerto por todos los seres humanos, pero ellos insisten mucho en que solo es efectiva la muerte de Cristo, solo es efectiva para los elegidos. Entonces es totalmente una ambigüedad porque no puedes decir que Cristo muere por todos, pero solo unos van a ser salvos. Y volvemos a decir en qué radica esta cuestión. Bueno, ellos lo explican, radica en la presencia de Dios, es decir, radica en el conocimiento que Dios tiene para saber quiénes sí van a ser fieles y quiénes no van a ser fieles. Se le puede otorgar la salvación a alguien, pero que Dios sabe que no va a ser fiel, que va a continuar en sus malas obras y no va a valorar aquel regalo del don de la gracia. Entonces, ¿para qué? Es como cuando Jesús, el Señor, dijo en uno de sus episodios del ministerio, dice que dijo, no echéis las perlas delante de ¿quiénes? ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? No echéis las perlas delante de los cerdos. Es decir, no deis lo valioso a quien no lo puede valorar. Y parece triste, hay un poquito de verdad en esto porque pese al gran don que representa la muerte de Jesucristo, pese a que es un gran don, efectivamente hay gente que no lo valora, hay gente que le tiene sin cuidado que eso haya ocurrido y siguen su vida conforme a su criterio muy, muy personal. Entonces, es verdad que existen y habrá personas que no les interesa, simplemente no les interesa. Entonces, por eso es que aquí esta postura dice que, bueno, en el conocimiento de Dios, Él sabe anticipadamente quién va a ser fiel y quién no. Entonces, como Él sabe quiénes van a ser fieles, entonces por eso se trata de una expiación limitada, una expiación que tiene nombres y apellidos, que no es para todos, que ya ha sido selectiva. Dice, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente de si creen o no, pero solo es suficiente para los elegidos. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos si esa fuese la voluntad de Dios, pero esa, y esto es algo muy extraño, pero así lo dicen, pero esa no es su voluntad.
Esa no es su voluntad. Y aquí hay una cita del Canon de Dort que dice: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, para que únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante, de la fe que justifica, y por eso mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Infaliblemente. Es obvio que si Dios, desde ese punto de vista, es obvio que si Dios otorga la salvación a quienes Él ya sabe que serán fieles, es obvio que entonces Él mismo los llevará hacia la plenitud de todo. Muy bien, esto es la expresión limitada. Vamos a el cuarto punto, la gracia irresistible. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, dice: nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios, pero habla obviamente de los elegidos. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma de que esa persona no llegue a ser salva. Porque, ¿quiénes somos nosotros para decirle no al Señor? Todo el tiempo está pensando en los elegidos, y por eso él formula también este punto de la gracia irresistible. Si alguien es elegido, entonces en él va a actuar una gracia irresistible, una gracia que él no va a poder rechazar. Esta gracia lo va a habilitar y lo va a llevar hacia donde Dios quiere. Y viene aquí la siguiente cita, dice: todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo llamar efectivamente por su palabra y el Espíritu. Esos que ya se han predestinado, tarde que temprano van a ser evangelizados. Y van a ser evangelizados porque les aguarda el regalo de la vida eterna. Dios ya lo sabe, está en su soberanía, así es que solo es cuestión de tiempo. Obviamente, no se va, un calvinista no se va a atrever a decir: tú eres salvo, tú eres perdido, tú eres condenado, tú sí te vas a ir a la vida eterna. Obviamente, la teología reformada no hace eso, pero sí va a decir que tarde que temprano, y solamente Dios lo sabe, tarde que temprano la persona que se va a salvar va a ser llamada, le va a ser compartida el don de la gracia y el don del Espíritu, y esa persona caminará ya infaliblemente hacia la vida eterna. Pero ¿quién sabe eso? Dios lo sabe. Y no tenemos que, dirían los calvinistas, tú no te preocupes de eso, Dios lo sabe. Si tú eres salvo, Dios lo sabe. Pero, bueno, ¿qué pasa? Esto genera muchos problemas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo me esfuerzo por hacer una vida cristiana aceptable, productiva, fructífera, etcétera, y al final no obtengo la vida eterna? Y al final simplemente no llego. Bueno, me explicarían que, bueno, es que tú no fuiste elegido. Actuabas como si fueras elegido, pero no lo eras. Todo esto genera bastante crítica, por supuesto, pero es lo que dice la postura de la teología reformada. Dice: esto es uno de los puntos más esperanzadores de la teología cristiana, que entre paréntesis es la teología reformada. Dice: por su poderosa gracia, los que fuimos escogidos seremos también glorificados. Es decir, aquellos que previamente ya han sido determinados por Dios en su soberanía para tener la salvación, esos alcanzarán la gloria, es decir, la vida eterna.
Por eso se trata de una gracia irresistible. Dios no puede, lo que Dios es como, es aquí interviene también el concepto del decreto, lo que Dios determina no puede echarse atrás. O sea, Dios determina algo y eso sucederá de manera infalible. Muy bien, el último punto, la perseverancia. Entonces, ¿por qué unos nos portamos bien, otros nos portamos mal? Los que nos portamos bien, si no somos elegidos, ¿qué va a pasar con nosotros? La perseverancia de los santos. Dice, los elegidos, que son los realmente salvos, perseverarán hasta el final. Y viene la siguiente cita, dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvos eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Hay un decreto de elección, porque ese decreto de elección determina a quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué van a ser salvos. Dice, hay un decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre. ¿Por qué a pesar de la elección se habla en el amor gratuito e inmutable de Dios Padre? Bueno, el punto de vista calvinista dice, bueno, de hecho, todos los seres humanos van a ser salvos, todos merecen la muerte, todos merecen la condenación por su condición de pecado. Esto es un principio general, pero ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios se manifiesta de que de todo ese conglomerado de personas, de seres humanos que merecen la muerte, que ya están en condenación y bajo ira, Él va a elegir algunos de esos y por su amor les va a regalar el don de la vida eterna, el don de la salvación y de la vida eterna. Entonces, no podemos criticar a Dios por manifestar su amor de esa manera, porque de hecho todos merecían la muerte, pero en su amor Él ha elegido a algunos. Así explica la teología reformada la aplicación del amor gratuito de Dios. Entonces, bueno, creo que nosotros también diferimos un poco en cuanto a esto. Muy bien, vamos a la siguiente parte. La postura, esa es la contraparte, el otro lado de la moneda. Entonces vamos a empezar a hacer los contrastes con la postura de Juan Calvino. Muy bien. ¿Qué dice Arminio? ¿Qué dice Jacobo Arminio en cuanto a la elección? Recuerden que en el calvinismo era una elección incondicional y aquí va a ser una elección condicional. Vamos a explicarlo. Dice que Dios, por un propósito inmutable eterno en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, es decir, también hay una presencia aquí, también hay un concepto arminiano de que Dios de la soberanía y de que Dios establece las cosas en base a un conocimiento previo. O sea, también existe esta parte. Dice, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres, salvar en Cristo, por amor en Cristo y por medio de Cristo. Aquí Jacobo Arminio plantea un horizonte diferente, ¿sí? Dice, decidió de entre la raza humana. De pronto parecería que también nos va a hablar de una elección. Y sí nos habla de una elección, pero no en los términos calvinistas. Vamos a ver a qué se refiere con esto.
Dice, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres, también eh, este, Jacobo Arminio toma en cuenta la consideración de que el pecado se enseñorea sobre la raza humana. Digo, si no, no sería necesaria la salvación. Digo, es algo lógico. Dice, salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que a través de la gracia del Espíritu creerían en su Hijo Jesús y perseveren en esa fe y obediencia de la fe a través de esta gracia hasta el fin. Entonces, sí hay una elección aquí, pero no es una elección al estilo calvinista. ¿Cómo funciona esta elección en Arminio? Bueno, Arminio dice que la oferta de salvación es para todos, pero la oferta de salvación es para todos quienes se la van a apropiar. Es decir, es como cuando usted le dicen, este producto es para todos los miembros de la iglesia, pero ya dependerá de los miembros de la iglesia si lo quieren o no tomar. Entonces, es lo que está diciendo Jacobo Arminio. Es una elección condicional, pero es una elección de fe. O sea, aquí el criterio no está en la libre en el decreto divino, no está en la libre autodeterminación de Dios, sino en la respuesta de fe del ser humano. Esto quiere decir que el horizonte de la salvación que Juan Calvino tenía en Dios por su soberanía, ese horizonte lo ha trasladado al escenario humano y dice, bueno, el criterio es la fe. Si puedes tener fe, entonces la salvación es tuya. Entonces se trata de una elección condicionada por la fe, por la respuesta de fe. Pero esto tenemos que entender que, aunque también se habla de una elección, no es una elección cerrada, sino es una elección que queda abierta para que el ser humano, basado en el libre albedrío, ponga esa colaboración a través de la fe. Esto ya nos coloca en un puesto, en un lugar totalmente diferente, porque entonces Jacobo Arminio permite la fe como una colaboración humana, cosa que no era posible en la postura calvinista. En la postura calvinista, Dios te tiene que dar la fe, porque ni de eso eres capaz. Pero Jacobo Arminio dice, no, el ser humano es capaz de fe. Entonces, depende del ser humano si con esa fe obtiene el regalo divino de la gracia y de la salvación. Entonces, por eso este punto contrasta con el punto de vista de Calvino y, repetimos, traslada el escenario que había quedado en el decreto divino, lo traslada a la condicionalidad de fe en el ser humano, ¿sí? Y es algo que posibilita de una manera muy importante y muy amplia el poder contar con la oferta de salvación. Vamos a pasar al segundo artículo, expiación limitada. Obviamente, volvemos aquí, se parece al punto de vista calvinista, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Dice que, además, Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el perdón de pecados. Recuerdan que la parte del calvinismo decía que la muerte de Cristo había sido efectiva solo para los elegidos. Aquí Arminio dice que no, que la aplicación de la salvación es para todos, la redención y el perdón de pecados es para todos, para todos. Dice, sin embargo, y por eso se llama este punto expresión limitada, dice, sin embargo, en realidad nadie disfruta de este perdón de pecados
sino solamente el creyente. Pero ya no llama elegido. Aquí, si hubiera puesto aquí, dice, en realidad nadie disfruta de este perdón de pecados, sino solo los elegidos, entonces sería calvinista. Pero está diciendo, sino solo el creyente, es decir, aquel cuya colaboración de fe se une al propósito divino y entonces se opera la eficacia de la gracia en él. Entonces, para Arminio, él va a ser muy insistente en esta cooperación que hay entre el ser humano y Dios. Esta cooperación, el resultado de esta cooperación es lo que atrae la eficacia de la salvación, la eficacia de la gracia. ¿Y cuál es la parte que pone el ser humano? Por supuesto, la fe. La fe como un elemento activo que surge en nosotros, que hay en nosotros latente y que está en nosotros latente y que cuando llega el Evangelio, entonces podemos responder hacia eso, hacia ese ofrecimiento de la gracia y de la salvación. Muy bien, artículo 3 del arminianismo dice salvación por gracia por medio de la fe. Dice que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo, ni el poder de su libre, ni del poder de su libre voluntad, ya que en el estado de apostasía y pecado no puede de sí y por sí mismo hacer cualquier cosa que sea verdaderamente buena. O lo que ya mencionamos como una fe salvadora. Hay muchas obras buenas, sí las hay, pero ¿cuáles de esas son obras salvadoras? ¿Son obras de fe? ¿Son obras salvíficas? Bueno, eso ya es otro paquete. Dice, pero que es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, lo que decía mi hermana Otto, que debe haber una cooperación. Hay una cooperación entre nosotros, entre nuestra fe, nuestra intención de obediencia y la guianza del Espíritu. Dice, pero es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nazca de nuevo y sea renovado en el intelecto y la voluntad. Y esto ya es una postura heredada por muchas de las iglesias evangélicas, nosotros entre ellas, porque justamente el bautismo representa para nosotros esa regeneración y esa posibilidad de un cambio de mente, un cambio en la mente, en los hábitos, en la voluntad, para poder dirigirnos hacia lo que Dios quiere, siendo asistidos por la gracia de su Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros ya tenemos incorporado, no solo a nuestra doctrina, sino también a nuestra práctica, a nuestra experiencia de vida cristiana. Dice, a fin de que pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Pero es una gracia cooperativa. Es una gracia cooperativa. Artículo 4, gracia resistible. Mientras Calvino decía, el que es elegido por Dios, haga lo que haga, no puede perder su estatus de salvo, su estatus de elección. Arminio no cree así. Dice que esta gracia de Dios es el principio, continuación y el cumplimiento de todo, incluso en este sentido, que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preventiva, continua y cooperativa, no podría ni pensar querer, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal, de manera que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo. Pero respecto de esta manera de operar, esta gracia no es irresistible, es decir, la salvación se puede perder. Creo que la gran mayoría de los cristianos
y nuestra iglesia no es la excepción, sí creemos que la salvación se puede perder. Alguien puede apostatar de la fe. De hecho, hay pasajes bíblicos que así lo señalan. Alguien puede caer de la gracia, alguien puede perder su salvación. Si regresa a la vida, si habiendo conocido las verdades divinas y el tesoro de la revelación divina, todavía se vuelve hacia atrás y abandona o apostata de la fe, eso es posible. Entonces, para Arminio, la salvación incluso de un creyente que ya esté, ¿cómo se dice? Que ya esté bien encaminado en la experiencia de la fe y todo eso, cualquier creyente puede perder su salvación. Solamente que aquí, desde el punto de vista de Pablo, debe existir un trabajo pastoral. Él lo dice en Gálatas 6:1, dice, si alguno cae, miren ustedes que con base en que todos pueden ser tentados y pueden caer, miren ustedes de restaurarle, tengan el cuidado de restaurarle para que él, habiendo caído, vuelva a participar de las bendiciones de Dios. Creo que esta parte para Arminio es clara en cuanto a que aún el cristiano, aún el creyente puede caer, existe esa posibilidad. Pero aunque pueda caer, igual puede volver si así lo desea, puede volver a participar de la gracia divina bueno, entenderíamos obviamente que debe haber un proceso de arrepentimiento y restitución para poder volver a participar del ambiente de gracia divina. Pero sí se puede perder, mientras que para Calvino la fe no se pierde en los elegidos, digo, la salvación en los elegidos no se pierde, para Arminio sí se puede perder y un creyente puede caer de la gracia divina. Muy bien, el último, que ya está muy conectado con lo anterior, dice que los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto son hechos partícipes de su espíritu vivificante, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, contra el pecado y contra las tentaciones del mundo, y aún contra su propia carne o sus propias debilidades, y obtener la victoria, siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo, y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones. Aunque un creyente sí es capaz de abandonar los inicios de su vida en Cristo, hay uno de los dolores que tiene Pablo, y es cuando citando a sus colaboradores en el trabajo evangelístico, dice que uno de ellos volvió al mundo, volvió a la corriente del mundo, y eso lo entristece, pero eso sucede. Dice, abandonar los inicios de su vida en Cristo, volviendo al presente siglo malo, apartándose de la doctrina sagrada que le había sido dada y perdiendo una buena conciencia y haciéndose carente de gracia. Lo cual sí puede suceder. Creo que aquí estaríamos de acuerdo, a reserva de lo que ustedes también me puedan señalar, pero me parece que en esta postura nuestros propios puntos de fe sí tienen esta cláusula de que un creyente, alguien que ya es creyente, puede incluso perderse, ¿no? Por desobediencia, por infidelidad, por no mantenerse unido ni a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu, ¿no? Pastoralmente es una de las enseñanzas del apóstol Pablo, donde él incluso dice, ceñíos, vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del maligno.
Entonces, hay toda una serie de consejos para mantenerse en fidelidad, pero esos consejos no tendrían sentido si no estuvieran dando por hecho que que es latente en nuestra naturaleza, eh, en cualquier momento, cambiar hacia lo malo, ejecutar lo malo, lo cual ya nos indica algo sobre la naturaleza humana. El, el, el ser humano eh, tiene una naturaleza de tal manera que aún ya participando de la gracia, aún participando de la cooperación del Espíritu Santo y todo, aún así puede caer. Y eso ya nos indica cuál es nuestra naturaleza. Y bueno, eso tendría que ponernos a pensar mucho. Tampoco entrar en una crisis o en una ansiedad constante, no, pero yo sí siento que esa consideración de nuestra naturaleza nos debería de impulsar más a una vida totalmente productiva, una vida de fe totalmente productiva para no quedarnos estancados o solamente en una actitud meramente pasiva. Bueno, preguntas, comentarios, hermanos, comentarios sobre las dos posturas. Creo que revisando los puntos de nuestra doctrina, sobre el ser humano, sobre la salvación y sobre el pecado, creo que vamos a encontrar elementos tanto calvinistas como arminianos, aunque en la ejecución de la salvación tendemos más a ser arminianos que calvinistas. Pero, pero es un hecho que también algunos elementos del calvinismo todavía están presentes en nosotros. Ahora, ¿cuál sería la utilidad de esto, queridos hermanos, hermanas? ¿Cuál sería la utilidad? Bueno, la utilidad es para poder distinguir, discriminar cuando estamos tomando y explicando las cosas relacionadas con el ser humano, la naturaleza humana, la salvación, la obra de Cristo, la vida eterna, la obediencia, la santificación. Cuando estamos hablando sobre estos conceptos, por ejemplo, llega el día sábado y el pastor, el líder, alguien dice, hermanos, hoy les traigo una reflexión acerca de la santificación. ¿Cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a perseverar en la santificación los creyentes? Y usted al escuchar, bueno, ya va señalando, me parece que este argumento tiene un poco, digo, no en mal plan y mucho menos, ¿verdad? Pero todo esto nos ayuda a distinguir cuando en el discurso hay elementos claramente calvinistas y cuando hay elementos tendientes hacia el arminianismo, incluso para yo mismo darme cuenta qué tan calvinista soy o qué tan arminiano soy. O sea, cuánto de eso hay en mí. Y hacer una reflexión a nivel de teoría, pero también a nivel de práctica sobre cuál debiera ser un balance adecuado, correcto, sano, que me beneficie en mi vida cristiana. Entonces creo que eso sería algo bastante útil para nosotros ahora. Muy bien, comentarios, preguntas, observaciones, hermanos. Bueno, vamos a subir las diapositivas del día de hoy. Las vamos a subir en el transcurso del día para que estén disponibles para ustedes y los puedan quizá dar otra vista. Hay algo
Algo bueno, que sería algo provechoso, sería revisar los puntos de fe, sobre todo el que tiene que ver con la salvación, el que tiene que ver con el ser humano y el que tiene que ver con el pecado. Entonces, eh, para más o menos distinguir, discriminar un poquito cómo se van moviendo en cuanto a argumentos y conceptos estas posturas. Y aunque no se enuncian, por supuesto que nunca ustedes van a encontrar la referencia ni a Jacobo Arminio ni a Juan Calvino, no la van a encontrar, pero sin embargo, sí vamos a encontrar los argumentos y la manera de pensar. Y eso es útil para ustedes porque van a poder hacer esa diferencia en cuanto a cómo se argumenta sobre determinado tema, ¿no? Y, y como decíamos, tener en consideración la naturaleza humana es importante, es muy importante porque eso ya nos indica. Imagínense que ustedes tienen una charla con jóvenes y están abordando el tema de la santificación. Bueno, para abordar el tema de la santificación, su base tiene que ser la naturaleza humana. ¿Cómo es una consideración bíblica sobre la naturaleza humana? ¿Qué somos? Porque yo digo, todos cruzamos por eso en nuestra etapa juvenil. ¿Qué estamos? Hay muchos conflictos en nosotros, ¿no? Ciertamente sabemos qué es lo que debo hacer y a veces no lo hago, ¿no? A veces hago una cosa totalmente diferente y vienen consecuencias de eso, por supuesto. Entonces, fíjense, sería muy interesante cómo abordar el tema de la santificación con un grupo de jóvenes basados en el asunto de la naturaleza humana. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo entendernos? ¿Cómo manejar lo que somos? ¿Cómo tener una asistencia real del Espíritu y de la enseñanza divina en la vida de un joven que está justamente estructurando toda su persona? Digo, esto es algo súper importante, ¿no? Y creo que igual que esa aplicación sobre un tema, la podríamos hacer a distintos niveles también. Se podría trabajar en distintos niveles. Bueno, entonces todo esto resulta muy útil y es bueno, ustedes lo pueden ya de cuenta propia seguir repasando, reflexionando y ver cómo pueden ser las aplicaciones en la experiencia de fe cotidianamente. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces no tenemos comentarios ya sobre esto. Entonces vamos a terminar aquí. Vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Y primeramente, Dios, nos saludamos. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario para abordar el siguiente tema. Muy bien, ¿puedo pedirle, hermana Esther, si nos ayuda con la oración para terminar? O, o a mi hermano Mario, ¿le puedo pedir que nos haga favor de despedirnos en oración? Sí. Bien, Oramos. oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, en primer lugar, de seguir aprendiendo más de ti, de tu palabra, para que podamos seguir poniéndola en práctica, Señor, en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Te doy gracias por la vida del pastor, porque tú pones en su corazón esa gana de enseñarnos a nosotros. Te pido que lo sigas bendiciendo a él, a su familia, y lo sigas cuidando
así como a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que van a ver la clase grabada. Te pido todo esto, Señor, y te agradezco infinitamente por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.